Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy. Nosotros aquí en el Ecuador acabamos de vivir un pequeño temblor hace algunos minutos, así que está, bueno, aquí en Quito realmente, ¿no? Que es un poco raro que aquí en Quito se sientan los temblores, no es como en Lima. Yo soy de Lima realmente, allí creo que estamos más acostumbrados a vivir los temblores. Vamos a comenzar entonces el día de hoy. Vamos a trabajar una sección bíblica bastante interesante porque quizás sea una sección narrativa que contiene algunos de los pasajes que constantemente son citados, son enseñados en el desarrollo de nuestra vida de fe. ¿Quién de nosotros pues no ha escuchado desde la escuela dominical incluso las historias del rey David? Y sobre todo, ¿quién no ha sido siempre confrontado por lo que sucedió con el rey David y el famoso caso un tanto escandaloso que es el caso de David y Betsabé, ¿no? ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no ha escuchado también el hecho de que el rey David tuvo un sucesor y que ese sucesor fue el famoso rey Salomón? Pues estamos justamente en ese momento. Ahora vamos a estudiar esa sección bíblica que nos narra acerca de ese momento transicional. Un momento transicional donde vamos a entender cómo la monarquía, en todo caso, o cómo las narrativas de esta sección bíblica avalan el proyecto monárquico, pero a la vez también comienzan con algunas críticas al proyecto monárquico davídico y hablan sobre la necesidad de una sucesión urgente, ¿no? Entonces vamos a estudiar el segundo libro de Samuel. Ya ustedes en la semana anterior pues repasaron o estudiaron la primera parte del libro de Samuel. Recuerden que estamos estudiando nosotros una sección bíblica que le hemos denominado, pues no le hemos denominado nosotros, sino más bien la tradición judía, pero nosotros hemos tomado un poco de esa tradición judía para hablar de esa sección bíblica llamada los profetas anteriores, ¿no? Dentro de los profetas anteriores, para recordar, están los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, lo que también desde los estudios críticos del Antiguo Testamento se conoce como la historia deuteronomista. Hago esta aclaración porque hay algunos que preguntan sobre por qué existe ese paralelo entre los profetas anteriores y la tradición deuteronomista. La historia deuteronomista o la obra histórica deuteronomista es el nombre que se le adjudica producto de las investigaciones críticas del Antiguo Testamento que comenzaron a ser bastante, vigentes, florecientes y que nos dieron un nuevo giro en cuanto a nuestra apreciación del Antiguo Testamento a partir de los estudios de un connotado estudioso llamado Julius Wellhausen, por allá por el siglo XIX. Y luego en el siglo XX, pues se instauró una serie de escuelas que estudian el Antiguo Testamento y optaron por llamar a esta sección como la historia deuteronomista, haciendo eco de una corriente de pensamiento que tiene como una especie de foco ideológico fuerte al libro de Deuteronomio, ¿no? Por eso se le llama el deuteronomista. El libro del Deuteronomio, que tiene un núcleo que es el que va desde el capítulo 12 hasta el 26, que se conoce como el Código Deuteronómico. Entonces probablemente es ese núcleo ideológico de esta corriente de pensamiento que además de esa parte legal que escribirá o en todo caso hará una compilación de toda una tradición histórica, que es la que encontramos nosotros en el libro de los jueces, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. A esa sección, por lo tanto, se le ha denominado la historia o la obra histórica deuteronomista. O en la tradición judía se conoce como los profetas anteriores. En nuestra tradición cristiana evangélica se suele llamar los libros históricos, aunque en la tradición evangélica ponemos nosotros otros libros más
como por ejemplo el libro de Ruth, el libro de Crónicas, etcétera, ¿no? Así que estamos trabajando bajo el canon de la tradición judía, que establece a esa sección como los profetas anteriores y que está compuesto por estos 4 libros originarios, pero que luego se subdividieron, sobre todo se van subdividiendo por razones de las traducciones bíblicas, por ejemplo, la traducción de la Septuaginta, quien va haciendo ese ejercicio de división de estos libros. La división de estos libros no es una división completamente exacta. Hay mucha discusión respecto a por qué se divide, por ejemplo, el libro de Samuel, por qué se divide también del libro de los Reyes. ¿Por qué no es tan exacta? Porque como vamos a estudiar el día de hoy, incluso los ciclos narrativos no necesariamente culminan con la finalización de cada libro. Para comenzar y hablar un poco del texto que estamos nosotros hablando, el primer libro de Samuel tiene un ciclo narrativo que en realidad concluye en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, que es la coronación del rey David como rey ya de toda la nación de Israel, tanto del norte y del sur. O sea, todo el proceso antes de consolidarse como rey está en el primer libro de Samuel, con los ciclos narrativos de Samuel, de Saúl y luego la llegada de David. Pero es interesante que la coronación de David, la coronación final, ¿no? Esta que se da por ya petición de las 12 tribus para que él sea el rey sobre Israel desde Jerusalén, se da hasta el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Por lo tanto, un ciclo narrativo iniciaría o reiniciaría en el capítulo 6. O sea, si es que habría una división de estos libros que se pueda dar por la cronología narrativa, tendría que haberse dividido entre capítulos 5 y 6, primera y segunda de Samuel. Entonces, no se entiende claramente cuáles fueron las razones para la división de estos libros. Quizás probablemente se podría tratar por el asunto de la extensión para que no se extienda demasiado, etc., ¿no? Por otro lado, también la sección que vamos a estudiar termina con la sucesión de David por parte de su hijo Salomón. El asunto es que ese traspaso del reino se da en el primer libro de los Reyes a partir del capítulo 3, o sea, hasta el capítulo 2 está David presente, porque es en el capítulo 2 del libro de los Reyes que muere David, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, sería la razón de la división de los libros la muerte de los reyes, como pareciera ser que es la división de los libros de Samuel, porque el primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl. Entonces se tendría que haber seguido la misma lógica para dividir el libro de Samuel del libro de los reyes, pero no es así, porque el libro de los reyes, la muerte de David, porque en el libro de los reyes la muerte de David aparece en el capítulo 3. O sea, no es que Segunda de Samuel termina en realidad con la muerte de David. No sé si me hago entender con esta serie de datos que les estoy dando, ¿no? Pero lo que quiero indicarles es que no es tan preciso en cuanto a la cronología narrativa, no es tan preciso ese hito que se pone de división entre los libros, sino que en todo caso tenemos nosotros que tratar de revisar dónde empiezan estos relatos o estos ciclos de relatos y dónde terminan para hacer un mejor estudio acerca de eso. El día de hoy vamos a estudiar el segundo libro de Samuel, pero considerando lo que anteriormente dije, vamos a estudiar más bien un ciclo narrativo predominante en el segundo libro de Samuel. Un ciclo narrativo que comienza en el capítulo 6 y que termina en Primera de Reyes 2. ¿Ya? Vamos a estudiar, como vuelvo a decir, el segundo libro de Samuel, pero dirigiéndonos un poquito a ese ciclo narrativo que da inicio en este capítulo 6 y que termina en el capítulo 2 de Primera de Reyes. Los estudiosos a esta sección la han denominado de múltiples maneras, pero un nombre que van a ustedes reconocer constantemente es los relatos de la sucesión de David. ¿Ya? El ciclo de relatos de la sucesión de David le llaman de esa manera, así que vamos a
procurar de repente referirnos a esta sección utilizando ese nombre. ¿Ya? Entonces, estamos en nuestra sexta clase ya de profetas anteriores, ¿no? Y ahora nos corresponde estudiar esta sección, la segunda parte del libro de Samuel. Como vuelvo a insistir, esta segunda parte se denomina, o la crítica literaria actual la ha denominado los relatos de la sucesión de David, que vamos a conocerlos con una sigla, esta sigla RD. Esta sigla RD va a ayudarnos a diferenciar del otro ciclo de relatos que ustedes ya han estudiado, al cual estoy denominando con esta sigla RAD, que significa relatos de la ascensión de David. Los relatos de la ascensión de David son los relatos que están en el primer libro de Samuel, que hablan sobre las luchas de David contra la casa saulida, contra Saúl, para llegar al trono definitivamente, ¿no? Entonces, hay dos ciclos o dos corpus de relatos. En realidad, algunos dicen que son tres, ¿no? Los relatos iniciales de Samuel y Saúl, luego los relatos de la ascensión de David, que llegan hasta el capítulo 5 de Segunda de Samuel, y luego empiezan los relatos de la sucesión de David, que son estos que estoy mencionando aquí. ¿Ya? Perdón, aquí creo que cometí, sí, ya. Aquí cometí una especie de error, espero que ustedes lo corrijan, es RS, no es RD. ¿Ya? Los relatos de la sucesión de David. ¿Qué vamos a encontrar en estos relatos? Estos relatos son sumamente interesantes porque, a diferencia de los anteriores, donde, no sé si recuerdan cuando estudiamos el libro de los jueces, el libro de los jueces como que trata de decirnos de que había una necesidad de la monarquía, que esa monarquía tenía que ser la monarquía davídica porque era justamente la casa real que se extendería desde sus inicios en el siglo X aproximadamente hasta el siglo VII, gobernando en el sur, de acuerdo a los relatos bíblicos. Entonces, cuando está el rey Josías haciendo la gran reforma y donde probablemente se escribió el texto o se recopilaron los textos de la historia deuteronomista, la casa davídica aún subsistía luego de casi 3 siglos de existencia y de una sucesión monárquica. El libro de los jueces nos dice entonces que era necesaria la llegada de un rey. El libro de Samuel nos narra cómo llega ese rey. Cómo llega ese rey después de una serie de enfrentamientos, una serie de litigios, ¿no? Un tanto militares, que se dan entre un rey benjaminita, que es el rey Saúl, contra el rey que es de la tribu de Judá, que es el rey David, logrando el triunfo, el rey David, y por lo tanto la consolidación también del dominio del sur sobre todo el Israel conocido por estos relatos. Entonces, estos relatos anteriores, o sea, los que están en Primera de Samuel, nos hablan sobre eso, ¿no? Sobre el triunfo de la casa davídica, o el triunfo de Judá, sobre el predominio de Judá sobre las otras tribus, y sobre la consolidación de la monarquía como una monarquía incluso avalada por el mismo Yahvé, porque Yahvé es quien unge y escoge a este rey. Hay cosas bastante interesantes en estos relatos de la ascensión. Por ejemplo, hay algunos relatos que se presentan como relatos que procuran decir que hubo también un triunfo del campesinado. ¿Por qué? Porque el rey David proviene de toda una vida campesina, era el menos valorado, el menos preciado o menos apreciado por parte de su familia y de todos los que estaban a sus alrededores, y de allí, ¿no? De ese menosprecio de una vida rural, de una vida campestre, sin mayor linaje, digamos, porque no había como que una genealogía así como que mítica que podría exaltarlo,
Entonces aparece el rey David y es coronado rey, ¿no? Algo así como el triunfo de lo débil, ¿no? Y llega de alguna manera el rey David y el rey David se convierte en un gran líder, un líder al cual hay que respetar y hay que recordar. Sin embargo, cuando llegan estos relatos de la sucesión de David, cuando aparecen los relatos de la sucesión de David, comienzan a aparecer también lo que les había anunciado anteriormente, cuando les decía que la historia deuteronomista es una compilación de relatos promonárquicos con relatos también antimonárquicos. Y hay una especie de posición crítica contra la monarquía davídica, por lo tanto, se comienza a tratar el tema de la llegada urgente de aquel que tiene que suceder o que tiene que reemplazar a David en el trono. Esas narrativas en las que vamos a nosotros detenernos el día de hoy son narrativas que todavía garantizan el esplendor de la monarquía, todavía nos dicen que Jerusalén es un centro fastuoso desde donde se gobierna, desde donde se ejecuta una serie de políticas religiosas, sociales, etcétera. Es el centro de operaciones de la monarquía consolidada, de la monarquía davídica, pero también estas narrativas son las narrativas que se meten en el núcleo de la vida cortesana para que puedan exponer todas las componendas, todas las debilidades, todas las corrupciones que existen dentro de estas hegemonías que gobiernan a las naciones. Entonces, las narrativas de los relatos de la sucesión de David hablan del esplendor, viven en palacios, hay varios palacios, viven una vida de lujos, ¿no? Viven una vida de victorias contra algunos enemigos, pero también nos habla de la debilidad, una debilidad moral, una debilidad ética en cuanto al tema de la práctica de la justicia, una debilidad religiosa, ¿no? Porque tampoco no es que está francamente siguiéndose un yavismo, etc., ¿no? Ahora, todo esto se da en relación a lo que Israel entiende es el cumplimiento de la promesa de Yahvé. O sea, la promesa de Yahvé fue darles tierra, la tierra se consiguió, se estableció allí en esta zona que se conoce como Levante Mediterráneo, la tierra de Canaán, donde están establecidas las tribus. No solamente eso, sino que Yahvé les da la posibilidad de ser nación porque se instaura una monarquía que no necesariamente es una monarquía muy simple, sino es una monarquía opulenta como la de los países o de las naciones circundantes, y esa opulencia se evidencia en la construcción de Jerusalén como la capital del reino, pero también esa opulencia trae consigo una serie de situaciones que carcomen la estabilidad ética de la vida cortesana, o sea, de la vida davídica, de la vida del reino davídico. Entonces, eso va a estar presente. Otra cosa que vamos a encontrar nosotros es que las narrativas en esta sección son narrativas que sí consolidan y sí dicen que el único reino posible es el reino davídico, y con eso entonces hay un triunfo del sur, ¿no? El sur se establece como fuerza hegemónica en contra del norte. Es curioso porque el norte está lleno de tradiciones, ¿no? El norte, Efraín y Manasés, por ejemplo, que son las dos grandes tribus del norte, tienen todos los relatos del Génesis a su favor. ¿Por qué? Porque los relatos patriarcales terminan justamente en Efraín y Manasés, ¿no? O sea, Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob, Jacob es padre de 12, y de esos 12 el preferido es José, y José es el padre de Efraín y Manasés. O sea, Judá no aparece jamás, bueno, aparece en el capítulo 38 como una especie de incluso que se le mete al Génesis porque nada había sobre Judá, entendiendo que Judá tenía toda una fuerza política con la llegada de David, ¿no? Pero el Génesis, por ejemplo, no respalda realmente al sur, sino respalda ampliamente al norte. Los santuarios que se constituyen en el libro de Génesis, como Siquem, como Betel, como Peniel, todos están en el norte, ¿no? Los santuarios del sur casi no existen. Entonces, el sur era un
un tanto desconocido, el norte tenía mucha tradición, pero llega David y David establece un predominio del sur a través, y eso es lo que se cuentan estas narrativas cuentan la llegada de David y el establecimiento del sur como hegemonía dominante, gracias a una fuerza que no es la fuerza de la tradición, sino que es la fuerza militar, no la fuerza religiosa militar, en el sentido de que el yavismo y la milicia que lidera David es lo que hacen que se pueda consolidar este dominio. Ahora, las narrativas que encontramos nosotros en el libro de Samuel dicen que esta consolidación es justamente viene por manos de Yahvé, porque Yahvé es quien eligió a David para que pueda ser ese rey. Eso nos lleva a pensar en algunas cosas. Si estas narrativas, si seguimos un poco la línea de los críticos contemporáneos, y si decimos que estas narrativas se escribieron en realidad en la época del exilio y del posexilio, entonces tendríamos nosotros que comenzar a pensar que es muy probable que toda esta consolidación del reinado davídico que se narra en esta sección, escrita en tiempos del exilio o culminada o editada en el tiempos del exilio y del posexilio, lo que estén haciendo es favoreciendo a una ideología propia del exilio y del posexilio. ¿Y cuál fue la ideología propia del exilio y del posexilio? La idea de la libertad, la idea de la llegada del Mesías que iba a reconstruir la nación. O sea que, siguiendo a estos estudiosos, vuelvo a decir, cito a estos estudiosos que son estudiosos contemporáneos, bueno, ya he mencionado varios de ellos, empezando de von Rath, Mark Knott, luego siguiendo el día de hoy con Eric Zenger, Thomas Romer, Joel Luis Ska y muchos otros más, ¿no? Que son connotados investigadores, van a decir ellos de que si este texto es un texto que se escribe en el exilio y en el posexilio, entonces es un texto que hace propaganda de la ideología mesiánica que había en aquel entonces. ¿Cuál era la ideología mesiánica? Es que alguien tiene que venir a liberarnos de esta cautividad. ¿Y quién va a ser el que va a venir a liberarnos? Alguien de la casa de David, el hijo de David, ¿no? Recuerden que ese ideal mesiánico estuvo presente incluso en la llegada del Señor, ¿no? Ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? Cuando a Jesús incluso, para resaltar su mesiandad, los evangelios, como el evangelio de Marcos, ponen en boca de varios esta famosa frase, ¿no? Jesús, hijo de David, ¿no? Esta mención, hijo de David, formaba parte de esa ideología mesiánica. Entonces algunos dicen justamente que los escritos de primera y segunda de Samuel sobre todo, son narrativas que consolidan el reinado davídico para avalar el ideal mesiánico que se constituye en el exilio y en el post-exilio. También podemos darnos cuenta que estas narrativas que vamos a nosotros revisar son narrativas compiladas que presentan un debate entre la aceptación y la crítica al proyecto monárquico. ¿Y cuál es ese medio para poder valorar el hecho de que la monarquía es buena o no tan buena? Este instrumento, o más que instrumento, ¿no? Podríamos decir, esta base epistemológica desde donde se mide o se valora la veracidad, o más que la veracidad, podríamos decir, en todo caso, el valor del reino, de la monarquía como sistema político-religioso, es la justicia. La justicia que se ha instalado como un gran fundamento del yavismo, ¿no? Yahvé es Dios porque es justo. Eso lo vimos nosotros en las clases anteriores. Entonces, desde la justicia, que forma parte del fundamento teológico del yavismo, se revisan las narrativas. Y esas narrativas se revisan para saber si realmente hubo justicia o no en el rey David o en los demás reyes que sucedieron a David, ¿no? Entonces, en estos relatos de la sucesión de David que vamos a nosotros revisar, entonces la medición para saber si la monarquía davídica, o sea, si el reinado de David
fue un reinado exitoso o no, es la práctica de la justicia. ¿Fue justo David? ¿Fue realmente un rey que cumplió con las justicias que Dios le había o que Yahvé le había pedido? Entonces, eso es algo fundamental dentro de de la revisión de esta literatura. ¿Ok? Repasando un poco entonces. La tradición judía nos va a decir de que Segunda de Samuel, o los relatos de la sucesión de David, nos hablan sobre el esplendor de la monarquía, porque esa es el medio de verificación de que Yahvé ha cumplido su promesa desde la tradición judía. Los escritos o los estudios críticos nos dicen ahora no, pareciera ser más bien de que todo el libro de Samuel, tanto primera y segunda de Samuel, se escribe para poder garantizar el ideal mesiánico del exilio y del posexilio. Revisando también estas narrativas, nos damos cuenta de que esas narrativas contienen una especie de debate. ¿Es la monarquía davídica justa o no lo es? Si lo es, hay que valorarla positivamente. Si no lo es, entonces hay que buscar alguna otra forma de justicia y esa podría ser la sucesión. O sea, podría ser el reemplazo por un rey más justo, por un rey tan justo que incluso su justicia llegó a ser conocida en los países del extranjero, ¿no? Me estoy refiriendo al rey Salomón. Recuerden ustedes que incluso venían a ver cómo él ejercía su sabiduría y su sabiduría que se manifestaba a través de sus juicios, ¿no? Recuerden el gran juicio de Salomón, por ejemplo. Entonces es como que esas primeras partes de los relatos del libro de los reyes van a decir, con Salomón sí conseguimos esa justicia. Hasta que Salomón también comete algo injusto, que es la infidelidad baalista, ¿no? Y otras deidades. Pero eso lo van a ver ustedes cuando estudien el libro de los reyes. Entonces, estas son las narrativas, estas son las características fundamentales que no hay que perder de vista en las narrativas del libro de Samuel o del segundo libro de Samuel. Vamos a revisar un poco lo que algunos aspectos literarios de este texto del segundo libro de Samuel o de esta sección que estamos nosotros trabajando, que es la sección que va desde segunda de Samuel 6 hasta primera de Reyes 2. El libro de Samuel es una composición que que fue separada realmente en la traducción al griego de los textos hebreos. La traducción al griego de los textos hebreos se conoce como la Septuaginta, ¿no? Una serie de escritos que se van haciendo de manera paralela, ¿no? Porque no es que se tenía ya un canon hebreo, ¿no? El canon hebreo en realidad es posterior, porque el canon hebreo se termina de hacer en el siglo I después de Cristo, siglo II después de Cristo, uno por ahí que no se sabe, ¿no? En el famoso concilio de Jamnia, no sé si han escuchado, un concilio del cual también se duda en cuanto a su veracidad, ¿no? Pero en todo caso, se da allí ese canon hebreo. La Septuaginta se comienza a escribir, algunos dicen a partir del siglo III antes de Cristo, a partir del siglo II antes de Cristo, o sea, se traducen los textos hebreos que ya van saliendo y en ese proceso de traducción, entonces la Septuaginta comienza a elaborar su propio orden. Y en la elaboración de su propio orden, entonces toma estos libros, los libros de los profetas anteriores o de la obra histórica deuteronomista, y les comienza a adjudicar nombres de acuerdo a la tradición que ha escuchado, y a la vez también comienza a hacer una especie de organización del contenido literario. La organización de los libros de Samuel en primera y segunda de Samuel se da muy probablemente, como les dije anteriormente, muy probablemente por el tema de la muerte de Saúl. Aunque pareciera ser luego que no es el criterio, porque la muerte de David no significa la separación de Samuel de los reyes, ¿no? ¿Ok? Entonces, si por ahí nos preguntan, digamos, razón más probable para pensar en la separación que hizo la Septuaginta de Samuel podría ser la muerte de Saúl. El ciclo narrativo de la monarquía es un ciclo narrativo que comienza con Samuel y Saúl y luego termina con el predominio de David, las narrativas de David.
Y las narrativas de David, como vuelvo a decir, están subdivididas en la ascensión de David, que es desde primera de Samuel 16 hasta segunda de Samuel 5, la sucesión de David, que es este espacio o esta sección que estamos hablando el día de hoy, y algunos apéndices que no necesariamente nos hablan de bajo una especie de orden cronológico, sino pareciera ser de que están metidos allí porque más adelante se encontraron otras narrativas y se colocaron otros poemas incluso y que se colocaron en este espacio, en el espacio de lo que se conocen como los apéndices que van de segunda de Samuel 21 al 24. ¿Ya? David es considerado como el rey verdadero y la idea de que David sea el rey verdadero se da en la oposición que existe entre Primera de Samuel 15 y Primera de Samuel 16. ¿No? Primera de Samuel 15, el rey el rey rechazado, el rey que fue rechazado por Yahvé, y el capítulo 16 aparece el rey que fue elegido por Yahvé. Entonces, esta oposición, rechazo, elección, son los que dan inicio a los grandes relatos de David. Como dije, la primera sección de los libros de Samuel, quizás ustedes lo estudiaron la semana pasada, es la que va de 1 Samuel del 1 al 15, que son los relatos de Samuel y Saúl. La segunda sección, que es cuando se consolida la monarquía de David, está dividida en estas subsecciones a las que estoy haciendo referencia desde el inicio de esta clase. Los relatos de la ascensión, que van desde el capítulo 16 de Primera de Samuel hasta Segunda de Samuel 5, los relatos de la sucesión, que van de Segunda de Samuel 6 al 20, y también Primera de Reyes 1 y 2, Reyes capítulo 1 y capítulo 2, y los apéndices, que son los que están incluidos en este pequeño fragmento de Segunda de Samuel, capítulo 21 al 24. Hoy, entonces, estamos haciendo énfasis en estos de aquí, en estas dos subsecciones, la sucesión de David y los apéndices. ¿Ok? Tengamos entonces en mente eso para que podamos nosotros reconocer bien de la sección de la cual estamos nosotros hablando. ¿Qué nos dicen los investigadores contemporáneos respecto a esta sección llamada los relatos de la sucesión o segunda de Samuel, que podemos llamarlo así también? Los relatos de la sucesión davídica son relatos un tanto complejos porque nos presentan, como vuelvo a decir, este debate entre esplendor y grandeza y a la vez corrupción y debilidad de la monarquía davídica. Y quiero ser aquí bastante enfático también. No es que estos relatos quieren que no haya monarquía. En estos relatos hay un convencimiento de que la monarquía es necesaria. O sea, que no hay otra forma de administración política para Israel sino la monarquía. El debate se da entre ¿es justa la monarquía o no? Si no es justa, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que procurar otro rey. O sea, hay que esperar a otro rey. Entonces, vuelvo a decir, no es una crítica contra la monarquía como el sistema de gobierno preferente, como el sistema de gobierno necesario, sino es la crítica en contra de la justicia que ejercen los reyes de turno, empezando por el mismo rey David, que en los relatos de la ascensión, o sea, en Primera de Samuel, sí es presentado como el gran rey justo, pero en los relatos de la sucesión, o sea, en Segunda de Samuel, está entre ceja y ceja. ¿Será justo David? Parece que David también es un ser humano y como ser humano comete alguna
injusticia, ¿ya? A eso le llamamos entonces los relatos de la sucesión davídica. Esta sección compleja, entonces, ha llevado a que los estudiosos puedan decir cuándo es que comenzó a escribirse esta sección llamada la sección de los relatos de la sucesión, o segundo libro de Samuel. ¿Cuándo es que comenzó a escribirse? Hasta el día de hoy, todavía hay un grupo de investigadores, ¿no?, de ellos Seiler, que va a decir de que estos relatos se comenzaron a producir en la élite cortesana de Salomón, o sea, durante la época salomónica, porque la época salomónica es la época de oro de la producción literaria, dice esta corriente de análisis, ¿no? Entonces, como hubo en la época de Salomón un florecimiento de la cultura de Israel, entonces es probable que allí comenzaron a generarse los primeros escritos acerca de la vida cortesana. A, esa, a ese esplendor de la cultura israelita antigua se le conoce en alemán como Aufklärung, la ilustración salomónica. Esa es una corriente de pensamiento muy tradicional. Actualmente hay un señor que es adorado por los estudiosos no adorado, ¿no?, sino que es como que muy respetado por los estudiosos del Antiguo Testamento, pero a la vez también muy criticado por toda la facción muy conservadora de los estudios del Antiguo Testamento. Ustedes saben que allá en Israel por lo menos existe como que una especie de pugna entre dos escuelas, la de Jerusalén muy conservadora que trata de salvaguardar la identidad davídica sionista de Israel, y por otro lado la escuela de Tel Aviv, que es muy crítica y que para algunos incluso tienen muchas teorías o muchas posiciones científicas mucho más confiables, diría, ¿no? Y este grupo de investigadores está liderado por Israel Finkelstein, uno de los arqueólogos más importantes en los estudios de Israel. Los estudiosos que siguen a Israel Finkelstein y a este grupo, a esta posición de estudios sobre el antiguo Israel, van a decir que en realidad nunca existió la ilustración salomónica, que no hay restos arqueológicos que nos digan que hubo alguna ilustración salomónica, por lo tanto, no pueden haberse escrito estos textos en esa ilustración salomónica, ¿no?, en ese tiempo de Salomón, en el gran auge de Salomón. ¿Por qué? Porque incluso el día de hoy se duda de que hubo escritura hebrea en ese tiempo, porque se cree que realmente la escritura hebrea pudo haber comenzado todavía en el siglo IX por algunos restos arqueológicos encontrados, donde en el siglo IX, siglo VIII, recién estaba como que consolidándose el alifato o alfabeto hebreo, ¿no? Eso entonces desde los estudios de Finkelstein. ¿Qué es lo que se dice entonces? Monrad va a decir, en realidad, los inicios de estos escritos se dieron durante la corte de Ezequías del linaje davídico, ¿no? En la primera gran reforma, ¿no?, por ahí por los años 720 más o menos, es que allí se dan, en ese tiempo se comenzaron a dar estos escritos porque trataban de avalar la supremacía de Jerusalén y la supremacía también del reinado de la casa davídica a través de Ezequías. El día de hoy, la mayoría de los investigadores aceptan lo que dijo Knott, que en realidad estos textos son deuteronomistas, o sea, que se compilaron y se reescribieron en la época de Josías. Por lo menos se comenzaron a escribir en esa época. Y que se llegaron a terminar realmente después de la época de Josías, lo que le llaman algunos como la época post-deuteronomista, o sea, en la época del exilio, del post-exilio. Esto por ejemplo lo dice Van Seters, lo dice el mismo Thomas Romer también, como algunos estudiosos a los cuales puedo mencionar como aquellos que están haciendo estas investigaciones sobre estos textos, ¿ya? ¿Qué quiero decirles entonces? Que la gran discusión contemporánea que hay sobre la autoría de Segunda de Samuel dice que
fueron relatos que se iniciaron en la época de Salomón, lo cual está criticado por toda una escuela más abierta, digamos, en cuanto a los estudios del antiguo Israel. Los que siguen a Bonrat dicen que en realidad se comenzaron a escribir en la época de Ezequías, y la mayoría de investigadores dicen no, que se comenzó a escribir en la época de Josías y que se terminaron de escribir mucho tiempo después, o sea, en la época del exilio y del posexilio, y es por eso que hay una clara teología mesiánica que se maneja en estos libros de la segunda parte de Samuel. ¿Ok? Creo que es ahora un tiempo para escuchar o leer algunas preguntas. Lorenzo está haciendo una pregunta. Dice, ¿qué funciones tiene el rey en la monarquía absoluta? La monarquía como sistema político ya carga consigo un ideal totalitario, un ideal absoluto, porque monarquía significa justamente eso, ¿no? Gobierno de uno, ¿o no? Aquí, o sea, el gobierno de uno. O sea que la centralidad del gobierno se da básicamente en un representante político, y ese representante político es el rey. ¿Cuál es la función del rey en la monarquía? Como se dice que dijo Luis XIV, es el Estado. El rey es el Estado. El rey es todo. Si el rey dice que hay que dar vida a tal, hay que darle vida. Si dice que hay que matar a tal, hay que matarlo. Si dice que hay que adorar a este, se adora a este. Si dice que hay que dejar de adorar al otro, se deja de adorar al otro. O sea, ¿cuál es la función del rey en una monarquía? Si pones ahí absoluta, quizás eso lo que dices al final es la clave, ¿no? El rey es el símbolo mayor del absolutismo de una monarquía, porque es en él en el que se centra todo el poder o todos los poderes, ¿no? Eh, pero esa era la forma como habían entendido en aquellos tiempos que era la única posibilidad de mantener un orden social a través del rey como representante divino, y obviamente también como el que tiene a cargo el orden de toda la población. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. Vamos a escuchar a José, Jorge y Carlos y luego continuamos. Adelante, José. Adelante, José, no te escuchamos. Yo estoy leyendo aquí la Reina Valera contemporánea, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan los discípulos, en versículo 6, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Mi pregunta es, para un verdadero israelita actual o del tiempo de Jesús, y el mismo Jesús que enseñaba que él iba a establecer un reino, se refiere a un reino en el cual, por ejemplo, cuando los discípulos dicen que en ese momento él iba a reinar en vez de Herodes y que todas las naciones iban a venir a reinar a él, o sea, ¿cuál era el concepto de reino cuando le hacen esta pregunta a Jesús? ¿O cuál es el concepto que Jesús, cuando él dice a Pilatos, ¿no? Mi reino no es de este mundo, al margen de las teorías actuales, o sea, es decir, un verdadero israelita que es sincero y está examinando las palabras, ¿qué reino espera? ¿No? Es decir, por ejemplo, el rey de Israel va a dominar sobre todas las naciones actuales. No sé si me dejo entender en mi pregunta. Sí, sí. Primera cosa, rapidito. Hay una diferencia entre un israelita y un israelí. Un israelí es el contemporáneo. El israelí tiene tierra y nación. ¿No? Tiene tierra y nación porque la nación le fue concedida en 1948. Y por ende, como israelí, ya él tiene una identidad, y una identidad un tanto colonizadora incluso, porque trata de quitar a todos los que están en la tierra que supuestamente le corresponde, gracias a lo que se está, ¿cómo se llama? Digamos, proponiendo desde esta base. Israelita es aquel que anhelaba un reino, ¿no? En el tiempo antiguo, que creyó pertenecer a una nación, pero el problema es que esa nación nunca se consolidó. ¿Ya? Entonces,
estaba siempre pensando en de que tenía que tener ese territorio, ese reino llamado Israel. Por ende, en la época de Jesús, este movimiento mesiánico que se había levantado aproximadamente desde el siglo I antes de Cristo, entonces que se levantó como ya un movimiento político, ¿no? Con mesías que comenzaron a aparecer, que venía de toda una ideología que se construyó desde el exilio y posexilio. Sí, realmente lo que querían es que venga alguien del linaje davídico para que consolide, en todo caso, la formación de una nación imaginada, una nación que ellos querían, que era la nación de Israel. Y es por eso que se llamaban israelitas. Entonces es cierto, sí, querían que un hijo de David pueda consolidar el reino. ¿Ya? Eso quizás para responderte así rápidamente. ¿Ya? Jorge. Adelante, Ok, Jorge. sí, buenos días. Eh, Siguiendo la línea deuteronomística, ¿no? ¿Cómo conciliar el tema de las profecías hechas en las etapas de estos reyes, ¿no? Porque a ellos también le hicieron algunas profecías. Por ejemplo, el caso de David, que le hizo una profecía a Natán, ¿no? Creo que está en el capítulo 12, en el versículo 11, ¿no? Entonces, en 2 Samuel, perdón, 2 Samuel, ¿no? Entonces yo digo, esos acontecimientos ocurrieron y fue transmitido vía tradición oral o fueron acomodos hechos por estos deuteronomistas. ¿Algún Muy comentario bien. sobre eso, profesor? Sí, vamos a trabajar eso. Lo voy a dejar pendiente porque vamos a trabajar eso. Porque dentro de la escritura deuteronomista, justamente la consolidación del yavismo se da porque hay una especie de reserva religioso-moral que guardan justamente los profetas, ¿ya? Y voy a trabajar eso en algunos minutos, así que te voy a pedir que me esperes, en todo caso, para responder a tu pregunta, ¿ya? Adelante, Carmen. Sí, muy buenos días, profesor. Dos preguntitas así básicas. Como estamos haciendo un comentario, un estudio desde el punto de vista de la tradición judía o desde el punto de vista de diferentes investigadores críticos con respecto a la sucesión davídica o la monarquía de David y todo ello, ¿qué nos puede decir con respecto a Deuteronomio 33 en cuanto a cuando Moisés bendice a las tribus y cuando Jacob también bendice a las tribus, según Génesis 49, y refiriéndose a la tribu de Judá en el versículo 8? ¿Hay algún estudio de estos investigadores que realmente todo esto se da en función casi a lo que menciona la palabra del Señor en estos libros? Y también la segunda pregunta es que usted dijo que no existe una escritura en hebreo, ¿no? Sino a partir más o menos del siglo IX. Pero creo que el hebreo también ha tenido su protohebreo, el hebreo arcaico, el paleohebreo. Entonces hay detrás del hebreo, ¿a qué hebreo se refiere cuando dice el siglo IX? ¿Al hebreo moderno, al arameo, al clásico, al arcaico, como ha tenido también su historia, el idioma? Esa es la pregunta. Gracias. Ok, gracias por la pregunta. Número 1, recuerda que también dije que el núcleo deuteronomista está en Deuteronomio 12 al 26. Deuteronomio 33 ya pertenece a una edición, te estoy respondiendo desde lo que dice esta crítica literaria contemporánea, ¿no? El Deuteronomio 33 ya pertenece más bien a una edición sacerdotal muy pro Judá, ¿no? Muy pro tribu de Judá, por toda la centralidad que en Judá tendría que existir por el tema de Jerusalén como el centro de la tribu de Judá, ¿no? Entonces, estas narraciones que tú estás haciendo mención no pertenecen incluso a ese momento de la escritura deuteronomista, que sabe que las tradiciones son ricas del norte y que están tratando de construir ciertas tradiciones en el sur, sino más bien pertenecen a un tiempo donde ya se conoce que Judá es lo mejor, ¿no? Y que porque ahí se estableció Jerusalén. Entonces, en esa época, la época exílica, posexílica, es una época donde lo que se quiere es reconstruir Jerusalén. Entonces, para responder eso rápidamente a la primera pregunta. A la segunda pregunta, el hebreo que estamos hablando es del hebreo que ya comienza con un alifato, o sea, con un alfabeto.
¿no? Lo que se conoce, algunos lo conocen como el paleo-hebreo, realmente aquel que ya empieza con un primer alfabeto. Entonces estamos hablando de ese hebreo, ¿ya? Anterior a ese hebreo, lo que tendríamos nosotros es que hablar sobre la raíz semítica que algunos creen que fue el cananeo ugarítico, ¿no? El que existió anteriormente al hebreo. El hebreo como lengua con algún tipo de alifato probablemente comienza a partir del siglo IX. O sea, antes de eso, lo que hablaban era más bien las lenguas semíticas propias de los pueblos cananeos, múltiples variantes semíticas de los pueblos cananeos que había en aquel lugar. Antes de dar a Marcos la posibilidad, espérenme un ratito, Marcos, solamente respondo algunas cosas, ¿no? Dice Victoria, el dominio total del poder es el que pudo haber corrompido el corazón de los hombres que eran rectos delante de los ojos de Dios. Sí, para el yavismo como tal, estar en lo recto delante de Dios era la práctica de la justicia, como vuelvo a decir, era el eje medidor. El poder, o sea, llegar a la monarquía, significaba algo así como que la única opción para que puedan realmente ser gobernados. El problema era que cuando llegaban al poder monárquico, se contagiaban inmediatamente de un mal sistémico, ¿no? La injusticia. Entonces, ¿qué hacían? En este caso, por ejemplo, los profetas sirven para eso, tratando de contestar la pregunta que nos estaba haciendo anteriormente. Los profetas justamente decían eso, ¿no? Para que realmente la monarquía sea una monarquía que siga los grandes ideales yavistas, tiene que ser justa. Entonces, pero llegaban al poder y como que el sistema mismo los obligaba a ser injustos, porque claro, o sea, el sistema lo que les decía es tú eres el rey. Y ya eso, solamente decir tú eres el rey, llegaba justamente a hacerles entender de que eran superiores a todos los demás. Y eso es injusto, ¿no? Entonces, sí, quizás la institución de este sistema fue justamente una especie de quebrantamiento con los ideales de justicia que había sido planteado históricamente por Yahvé. Eh, Nos dice Katy, debemos entender que la mayoría de los escritos fueron inicialmente relatos orales y luego en tiempos recientes se llegaron a escribir. Los textos del primer orales llegan a ser diferentes porque cada persona lo cuenta de manera distinta. Sí, efectivamente, ¿no? Los textos, los relatos fueron originalmente orales, es por eso que muchos de ellos son cortos y existen muchas versiones de un mismo relato, lo vamos a ver más adelante, incluso con un ejemplo fuerte aquí en el libro de Samuel, ¿ya? Benjamín pregunta, ¿hay estudios arqueológicos que verifican la majestuosidad de los reinos de David y Salomón? Lamentablemente la respuesta es no, no hay, ¿no? Lo pueden ustedes buscar en múltiples textos. El día de hoy es así como que todo un debate. Hay algunos arqueólogos de la escuela de Jerusalén que han encontrado así como que, por ejemplo, hay uno que acaba de encontrar unos restos de una gran mina que donde se explotaba, me parece, el cobre, y que él está seguro que fue en el tiempo de Salomón. Sin embargo, los investigadores pertenecientes a la escuela de Tel Aviv y a otras escuelas han estado haciendo sus dataciones y están diciendo no se trata de la época de Salomón, sino se trata de una época posterior, no, probablemente incluso de una época persa, o sea, muy, muy posterior. Pero existe un gran debate. ¿Por qué? Porque los de la escuela de Jerusalén quieren decir de que realmente sí hay restos arqueológicos de la época de David y Salomón como una época de esplendor. ¿Y cuál es la razón? Supuestamente, la razón supuesta, bueno, estoy hablando de lo que hay en los informes, digamos, que aparecen en los círculos científicos. Y la razón es porque pertenecen a una universidad pagada por Netanyahu, pagada por el gobierno, ¿no? Y el gobierno paga a esta universidad para que pueda consolidar una identidad davídica y salomónica y por lo tanto se reclame la apropiación de ese espacio, ¿no? En la ciencia hay política, sí, en la ciencia también hay política, ¿no? Metida allí. También los de la escuela de Tel Aviv son un tanto antisionistas, ¿no? Y comienzan a más bien criticar esas supuestas falsedades que se dicen, tratando de avalar, digamos, los dominios contemporáneos de Israel. Quizás eso. Bueno, ya en todo caso he contestado algunas de estas preguntas, le damos lugar a Marcos y luego continuamos con nuestra exposición. Adelante, Marcos. Profesor, buenos días.
¿Me escucha, profesor? Sí, sí, adelante. Sino que lo cerré un ratito porque había una bullita acá. Yo quería más o menos saber por una pregunta, ¿cómo es que se hace este cambio que se empieza a realizar, ¿no? Con Samuel, prácticamente se cierra una etapa de los jueces, de los caudillos de Israel, para dar inicio pues a una institución esta de la monarquía y también a través de la dinastía davídica. ¿Y cómo es que se logra la integración de todas las tribus de Israel en un cuerpo, eh, digamos así, nacional que es ya gobernado por un único soberano, ¿no? En este caso con el inicio de los reyes. Es algo, por decir, aquí en nosotros, en nuestro país, estamos teniendo un proceso, ¿no? de cambios que se está tratando de establecer un nuevo orden, un nuevo sistema de gobierno y resulta difícil a veces la integración entre las diversas posiciones aquí políticas, ¿no? Y yo me estaba preguntando cómo se da inicio, ¿no? A este cambio de caudillos, de jueces, a la etapa monárquica, ¿no? Con reyes establecidos ya en una dinastía. Ok, lo que podría responder más o menos es lo siguiente. Espero que la respuesta pueda de alguna manera, siquiera tratar de iniciar diálogos o en todo caso profundizar diálogos. La respuesta que te podría dar es más o menos así. Yo creo que hay valor en la intención que tienen los escritos. O sea, los escritos tienen la intención de decirle al pueblo de que somos hermanos, ¿no? De que como tribu somos hermanos. Entonces, los escritos cumplen una función importante para un periodo en el cual Israel estaba disgregado porque estaba probablemente iniciando el proceso de exilio o el exilio mismo o el post-exilio, donde van desapareciendo, ¿no? Muchas, ya pues las tribus no tienen incluso el territorio donde están, donde tendrían que estar. Entonces, los relatos sirven para la unificación de una nación que ha perdido su territorio. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo hizo Samuel, etcétera, para que en esos tiempos logre una unificación nacional? Es difícil saber qué es lo que hizo Samuel, porque no nos cuentan, o Saúl, qué hicieron o David para lograr la integración nacional. Es difícil saber qué es lo que hicieron ellos, porque lo que nos cuentan los relatos no es todo lo que pasó, ¿no? Lo que nos cuentan los relatos son algunas cosas, pero ojo que los relatos no son el acontecimiento. O sea, nunca el relato es el acontecimiento. El relato es una interpretación del acontecimiento que es contada y que es contado con un fin que es un fin incluso que no obedece al tiempo en el cual se dio el acontecimiento, sino a un tiempo posterior, al tiempo cuando se cuenta el relato. Entonces, ante tu pregunta, ¿qué hizo Samuel o qué hicieron estos grandes líderes para la integración de Israel como una sola nación? No sé qué hicieron. Lo que sí te podríamos decir es que los relatos de la integración sirvieron para que en el tiempo exílico, post-exílico, cuando no tenían territorio, puedan generar un poco en ellos la identidad de ser parte de una nación que históricamente fue hermanada a través de un pacto que hicieron con Yahvé y entre ellos como tribus también, ¿ya? Quizás eso te pueda responder así de manera muy superflua también.
Gracias por sus preguntas. Vamos a continuar. Apagué en vez de compartir. Ya. Algunas cuestiones entonces que son interesantes de estos relatos de la sucesión davídica que estamos nosotros revisando. El núcleo de las narrativas de esta sección, expone o evidencia de que los autores era gente que conocía las intrigas de la vida cortesana. Y conocían las intrigas de la vida cortesana porque es indudable que quienes están escribiendo son gente que han pertenecido allí porque saben de algunas cosas así que son muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo el escándalo de David y Betsabé, cómo se gestó, etcétera, y cómo se manejó y cómo terminó también, ¿no? esta situación. Lo que sucede con los hijos de David, Amnón, Tamar, ¿no? En el capítulo 13, lo que pasa, por ejemplo, con las sublevaciones de Absalón y Seba, cómo se fragua esta sublevación, las componendas que hay, los consejos que reciben, toda esa cuestión propia de una vida cortesana, ¿no? O sea, lo que acontece con el mismo Mefiboset, cuando lo traen para ponerle un sitio de honra, producto gracias a la amistad que tenía anteriormente David con un hijo de la casa saulida, de la casa de Saúl, etc. O sea, todos esos relatos es que nos hablan justamente de que los autores, o que quienes escribieron, o que quienes contaron oralmente estos relatos, conocían o estaban inmersos dentro de la vida cortesana. Los relatos presentan, nuevamente digo, a la monarquía como opción de gobierno, pero presentan a David como un rey que ya no tiene tantos aciertos como los que tuvo en Primera de Samuel. En Primera de Samuel fue el que derrotó a los filisteos, fue el gran liberador de toda de un gobierno sumamente injusto como el de Saúl. David fue el que mató a Goliat, etcétera, ¿no? De eso es en el Primera de Samuel. En Segunda de Samuel es David el que se mete con no solamente que se mete con una mujer, sino que es injusto en toda esta cuestión. Es el que huye, porque ya no puede pelear, sino que tiene que dejarle todo a Joab, su líder militar. David es el que tiene miedo. David es el que no sabe actuar frente a toda la corrupción de su misma familia. David es el viejo que necesita de una chica que le caliente los pies. O sea, la debilidad en realidad de David es la que va a aparecer en estos relatos. Por lo tanto, se necesita urgentemente una sucesión, o sea, la llegada de Salomón. Ya hablamos un poco sobre lo que dicen las teorías críticas. Lo que podríamos aumentar a eso es que en el apéndice al cual hice referencia, que está en los capítulos 21 al 24, podemos distinguir nosotros algunas composiciones literarias un tanto interesantes. Hay algunos listados que probablemente procedan de los archivos de la Casa Real, listados de los valientes, los guerreros, algunos funcionarios, etc. Hay narrativas, probablemente esas narrativas pertenezcan a círculos bastante críticos, ¿no? Por ejemplo, la narrativa del censo, ¿no? Es una narrativa bastante crítica realmente al reinado davídico, y hay poesías que probablemente sean reproducciones o poesías que en todo caso ni siquiera pueden ser tan originales, ¿no? Como por ejemplo hablan sus Biblias en Segunda de Samuel, el capítulo 22, cuando uno lee el capítulo 22 de Segunda de Samuel, bueno, es exactamente el Salmo 18, ¿no? O sea, este Salmo 18, alguien tomó de alguien, o sea, o los salmos tomaron de esta sección de Samuel, o quizás más bien posteriormente se tomó un salmo y se incluyó en el segundo libro de Samuel, ¿no? Entonces, hay en esta sección que se llama el apéndice, hay alguna introducción de literatura que queda así como un tanto en el interrogante, ¿no? ¿Por qué están estas narraciones, estos listados que cuestionan el poder davídico? Vamos a ver esos cuestiones, o en todo caso leámoslo inmediatamente. Abran sus Biblias en Segunda de Samuel, el capítulo 21, Segunda de Samuel, capítulo 21.
el verso 19, ¿no? Segunda de Samuel 21, 19, dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jareoregim de Belén, mató ¿a quién? A Goliat. ¿A Goliat de dónde? De Gat, de Het. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. O sea, incluso para estos listados o relatos críticos, van a decir, bueno, David tampoco no mató a Goliat, ¿no? Quien mató a Goliat fue realmente otro. Cosa que no le gusta mucho al escritor de crónicas. Es por eso que el escritor de crónicas, que es un pro Jerusalén, pro Sion, ¿no? Entonces más adelante va a decir, no era realmente a Goliat, sino era un hermano de Goliat al que mató. O sea, para salvar un poco esta crítica propia que se está haciendo al reinado davídico. Entonces, estos apéndices son apéndices que están incluidos ahí, que sí tienen una conciencia bastante crítica hacia David y que fueron incluidos ahí probablemente para que se pueda justificar con mayor razón la sucesión davídica, ¿no? O sea, el traspaso del reino a otro nuevo rey. ¿Cuál es la estructura que tiene esta sección que se llama la sección de los relatos de la sucesión? La estructura de esta sección está dada por un inicio que es del capítulo 6, segunda de Samuel, ahora sí vamos a trabajar con nuestra Biblia, del capítulo 6 hasta el capítulo 8. Esta sección del capítulo 6 hasta el capítulo 8 podríamos decir que es como la bisagra entre el gran ascenso davídico, la cúspide, la llegada realmente al momento más alto del gobierno davídico, y cómo a partir de ahí comienza también su decadencia. Es por eso que este punto está en una discusión fuerte del día de hoy. Algunos creen que es como que el clímax de los relatos de la ascensión de David. Y algunos dicen no, en realidad es el inicio de los relatos de la sucesión, porque es cuando él llega a un punto máximo y a partir de ahí comienza también su descenso. ¿Por qué? Porque ese punto máximo, que es la posesión de Jerusalén y la instauración de Jerusalén como el centro yavista, como el único centro yavista desde donde se tiene que controlar el yavismo. Y acuérdense ustedes que el yavismo es religión política, no solamente religión. Se tiene que controlar el yavismo en todo Israel. Entonces dicen, eso significó en realidad la crítica mayor a David. ¿Por qué? Porque la aceptación del yavismo como una religiosidad que esté instaurada en un centro citadino, en un centro urbano, Jerusalén, y que en ese centro urbano se pretenda construir un tabernáculo o un templo donde se establezca ahí el arca, entonces algunos dicen, ese yavismo ya no era un yavismo del campo, un yavismo originario, sino era un yavismo muy baalista, ¿ya? Cuando ustedes estudien pensamiento semita, van a encontrarse con la mitología cananea, sobre todo este famoso ciclo de Baal, que fue encontrado recientemente en los años, digo recientemente, porque fue en el siglo pasado, en los años 1930 más o menos, se consiguen una serie de relatos, y en esa serie de relatos es como que la mitología baalista avala que en las tierras de Canaán, si alguien es baalista, debe tener templo, ¿no? Lo cual, en la Biblia por lo menos, se asevera en Primera de Reyes, a partir de los capítulos 16 en adelante, con la llegada del gobierno de los Omridas, de Omri, que construyen un templo, un gran templo a Baal en Samaria, ¿no? ¿Por qué? Porque Baal es el dios que pide palacio, porque Baal es el dios que pide un templo, ¿no? Entonces, la constitución de templos centralizados en una ciudad es propia de las ciudades cananeas,
¿no? De las ciudades que son baalistas. Yahvé originariamente apareció como una divinidad que más bien andaba con el pueblo, vivía con el pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 6 de Segunda de Samuel, aparece justamente una especie de transición, ¿no? Y este relato es interesante, el relato del capítulo 6, es un relato que empieza diciendo que había toda una festividad campesina porque Yahvé, el arca de Yahvé estaba siendo transportada, ¿no? Y había una algarabía y el arca estaba transportándose en la vía pública, o sea, en los campos, en los caminos, hasta que el arca estaba a punto de caerse. Y cuando estaba a punto de caerse, alguien procura sostenerlo y cuando lo sostiene se muere. Entonces ahí comienza a decirse, parece que el arca, o sea, parece que Yahvé no es tan abierto, no es alguien que puede estar tan presente en la vida cotidiana, sino que Yahvé necesita un lugar para que pueda recluirse y no ande matando gente porque toquen el arca, ¿no? Entonces, y ese lugar es Jerusalén, ¿no? Es Jerusalén y ahí tiene que llegar el arca definitivamente, ¿no? Entonces eso es lo que acontece en esta sección. Esta sección es como que, wow, al fin David logra la instauración del yavismo davista, del monoteísmo yavista, no del monoteísmo, del yavismo, al fin logra él establecer el yavismo en Jerusalén, pero la pregunta es, ¿ese fue un gran éxito de su gobierno o fue más bien algo que inicia su proceso de descenso? Entonces, esta sección es esa, ¿no? Es el triunfo de Jerusalén, es el triunfo del sur, es la instauración del yavismo, la llegada del arca, etcétera, Jerusalén, etcétera. El capítulo 9, hay una cuestión que es muy interesante. Ante los ojos de los yavistas pro justicia del campo, la acción de David es una acción justa, porque se trata de la revaloración de un descendiente de la casa saulida, en honor a la amistad que él tenía con Jonatán, y que era discapacitado, ¿no? Entonces en todo caso lo honran, ¿no? Haciéndolo sentar en la mesa del rey. Sin embargo, para los promonárquicos, esta acción era una acción como que, ¿what? O sea, estás volviendo a resucitar la casa saulida, o sea, estás teniendo favor por la casa de Saúl. No se supone que la casa de Saúl es la casa que tiene que desaparecer para consolidar el gobierno davídico. Entonces, este relato puede verse como un relato que exalta la justicia de David, pero por otro lado también como que el que retrata la fragilidad emotiva de un rey que por su amistad con alguien de la casa de Saúl quiere que se perpetúe un poco la presencia de la casa saulida en Jerusalén, ¿no? Aparece el capítulo 10 y con el capítulo 10 comienza también la historia de uno de los, o de una enemistad que tiene David con sus enemigos norteños, ¿no? Con los amonitas y con los de Siria, pero a la vez también comienza a aparecer una figura que va a ser la figura fuerte en el gobierno davídico, pero es como que el fuerte, o es como el que representa la fuerza que David estaba perdiendo. ¿Quién es el que representa la fuerza que David estaba perdiendo? Joab. Cuando ustedes ven en el capítulo 8, en el versículo 16, dice que a Joab se le instaura como el general del ejército. De ahí en adelante, las grandes gestas militares o los grandes triunfos ya no son de David, son de Joab. ¿Y quién es este Joab? Joab no es pues alguien muy caracterizado por su justicia, ¿no? No es alguien caracterizado por su bondad y por su misericordia, ¿no? Sino es un general completamente cruel, quizás uno de los más crueles que ha existido en la historia de Israel. El capítulo 10 inaugura un poco esta
esta visión, ¿no? O sea, David ya no es el gran guerrero, es como que el estratega, el que trata de proponer un poco las acciones bélicas, pero el real héroe militar, héroe vamos a decir, o en todo caso el real gestor de los triunfos, es Joab, el general del ejército. El capítulo 11, bueno, ahí ya comienza una caída más fuerte, ¿no? Llega el caso de David y Betsabé. El caso de David y Betsabé inicia lo que podríamos decir nosotros el ciclo narrativo de las injusticias de David. El ciclo narrativo de las injusticias de David, que no solamente se da con el caso de David y Betsabé y Urías, sino que se da también más adelante con el caso de Amnón y Tamar, con el caso de Absalón, con el caso de Seba. O sea, es como que hay una especie de situaciones en las cuales David no puede mostrar esa justicia que le caracterizó. Entonces ahí comienza una especie de declive, en realidad, del rey David, ¿no? Estos relatos. Y estos relatos van a presentar, por lo menos el relato de David y de Betsabé, va a presentar algo que nos estaba preguntando Jorge, si mal no recuerdo, no recuerdo ahorita que es el nombre, perdonen. Nos estaba preguntando, va a presentar eso, ¿no? Va a presentar como que era necesaria la figura de aquellos que realmente todavía guardan ese yavismo originario, ese yavismo del campo, ese yavismo que no necesita tener a un Yahvé en un templo, que no necesita tener un Yahvé que se aparece una vez al año, sino que un Yahvé que habla cuando quiere, y un Yahvé que habla con quien quiere, y un Yahvé que denuncia las injusticias, porque si hay algo que detesta Yahvé, de repente no es la monarquía, pero lo que detesta son las injusticias en la monarquía. Y es por eso que aparece la figura de Natán como un portavoz. Ahora, es interesante esto porque a nosotros pues siempre se nos ha dicho que el gran pecado de David fue el adulterio y nunca se le acusa a David de adulterio, ¿no? Porque al final, de acuerdo a las tradiciones monárquicas, ¿no? En aquel entonces un rey podía tener a la mujer que quería. No hay ningún pecado supuestamente en eso para ese tiempo, ¿no? Eso no era el gran pecado. Es por eso que cuando Natán llega no le dice, mira, eres un adúltero y como adúltero te vas a ir al infierno, cuestiones como esas. Sino lo que le cuenta es esa famosa historia, ¿no? Esa famosa historia dice, había un hombre que tenía una ovejita y había otro que tenía 1000. Y el que tenía 1000 decidió quitarle la única ovejita que tenía el campesino este. Y entonces David dice, ¿y quién es ese para matarlo? Y Natán dice, eres tú. O sea, le reclama por la injusticia. Le dice, mira lo injusto que está haciendo, que le estás quitando al que es menos que tú. Te estás aprovechando de tu poder para quitarle a aquel que desde tu perspectiva y desde tu visión es menos que tú. Tú eres ese. Tú eres el que ha cometido esa injusticia. Entonces, el relato de David y Betsabé muestra cómo este rey, ¿no? Que supuestamente era el gran rey de Israel, tiene una debilidad. Y su debilidad es, como alguien mencionaba también en las preguntas escritas, el haberse asentado en un sitial que en sí mismo es un sitial de corrupción, ¿no? El reinado, ¿no? Y a partir de ahí comienza una serie de injusticias. Con el relato de David y Betsabé también comienza este ciclo de narrativas, no solamente de la injusticia de David, sino cómo Yahvé quiere que ya David pueda ser reemplazado, ¿no? Es por eso que el relato de David y de Betsabé termina, o en todo caso su parte final, es con el nacimiento de un posible sucesor, pero a la vez también con lo que le pasa a este posible sucesor, golpeando un poco la conciencia de David por las injusticias que había cometido, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, pues este relato culmina con el nacimiento de un hijo, y este hijo lamentablemente se enferma, y luego de enfermarse muere, ¿no? Entonces ya hay como esa noción de querer una sucesión davídica, y también como una especie de juicio que viene por las injusticias que David está cometiendo. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20 aparecerán
otra serie de relatos que también hablan sobre lo pusilánime que fue David, ¿no? El Amnón y Tamar, ¿no? Que es un relato que hay que tratarlo de manera particular porque es un relato en el cual se hace una denuncia fuerte de una violencia sexual contra las mujeres, especialmente contra una doncella, y cómo esto, incluso los mismos escritores, es como no evidencian o denuncian fuertemente este caso de violación, sino que más bien convierten a este caso de violación en el origen de la sublevación de Absalón. Tal es así que muchos de nosotros como lectores conocemos más a Absalón y no conocemos el origen de la sublevación de Absalón, que se dio justamente en la violación de una mujer que es una de las hijas de David. Pero David aparece aquí como alguien que no tiene la capacidad incluso de administrar su propia casa, ¿no? Entonces se esconde, no dice nada, y pasados los años es cuando se trata de cobrar venganza por esta situación que había acontecido entre sus hijos, Amnón y Tamar, y otro de sus hijos, Absalón, es el que trata de cobrar venganza, haciendo una movilización que se convierte en la mayor sublevación de la época davídica, ¿no? Absalón casi llega al trono por esta sublevación, si no es otra vez por la intervención de Joab, ¿no? Joab es quien lo mata, ¿no? Y lo mata incluso sin hacerle caso al rey, porque el rey te dijo, cuando lo encuentren, no lo maten, por favor. Y cuando Joab estaba a punto de matarlo, sus soldados le dicen, pero el rey ha dicho que no lo maten. Y Joab dice, ¿quién es el rey? Yo soy Joab. ¿No? Lo mata a Absalón. Luego, cuando termina la sublevación de Absalón, aparece otro que se subleva, que es Seba, ¿no? Que el relato es bastante corto, pero en todo caso también aparece como alguien que pone en riesgo la monarquía davídica. Y hay toda una situación que se presenta también en esta sublevación. Entonces, otra vez, estos relatos ya garantizan y dicen, parece que es necesaria, los que somos peruanos, ¿no? Los que somos peruanos de repente vamos a entender más esto. Es necesaria la vacancia, ¿no? Porque este rey no puede sostener el gobierno, hay demasiada sublevación. Realmente el gobierno se está sosteniendo por la crueldad de la fuerza militar. La fuerza militar liderada por Joab es la que realmente está haciendo que este gobierno se sostenga. Por ende, no hay justicia, ¿no? Porque el rey es pusilánime y quienes tratan de hacer justicia es la fuerza militar, y es la fuerza militar que no necesariamente pues trae consigo la justicia como deba darse, ¿no? Luego vendrá la última sección de estos relatos de la sucesión, que es Primera de Reyes 1:2, y Primera de Reyes 1:2 nos narra pues ya un decrépito David, ¿no? Que aún así se comporta violento, o por lo menos se comportan violentos los cortesanos, porque ante la vejez de David es necesario conseguir a una virgen, violencia sexista fuerte allí en ese relato de Primera de Reyes 1, ¿no? Donde se consiguen a una virgen para que caliente al viejo David allí, para que le sirva de frazada, ¿no? Para que le sirva de cobija. Y para eso lo que hacen es que tienen que conseguirse a una bonita, linda virgen y ya, le ponen ahí. ¿Por qué? Porque el rey no puede más, el rey ya no da más. Eso deviene en una nueva sublevación, la sublevación de Adonías, y por lo tanto ya con eso, en todo caso, no da más, el rey muere y en todo caso entrega el gobierno a Salomón. ¿Ok? Entonces, en los relatos de la sucesión vemos dos grandes fragmentos, ¿no? Uno, que es el de la consolidación del yavismo de Jerusalén, y otro es todo el proceso de declive de David. La pregunta es, ¿este gran triunfo es realmente un triunfo o es más bien el inicio del fracaso de David? O sea, que el arca llegue a Jerusalén es, wow, la fiesta que todos hay que emular en nuestros días, o la llegada del arca a Jerusalén significó más bien el irrespeto a un yavismo, que es un yavismo que se había consolidado en la conciencia de Israel por no ser un yavismo exclusivo, por ser un yavismo más bien que incluía a todos,
pobres, campesinos, hombres y mujeres que querían danzar y querían estar allí delante del arca. El relato del capítulo 6, vuelvo a decir, es impresionante en eso, ¿no? Algunos estudiosos creen que el capítulo 6 de Samuel está dividido en dos grandes relatos. Un primer relato campesino que va hasta el capítulo 5, donde todo es fiesta y alegría, y un relato del capítulo 6 en adelante, que es un relato probablemente pro yavista del templo, que dice, no, no pueden tocar el arca, porque el arca, quien lo toca se cae. ¿Por qué? Porque es inentendible ese relato si no fuese leído de esa manera. Eso uno se pregunta, entonces, ¿y cómo subieron el arca al carruaje si es que alguien no tuvo que cargarlo? Y si le cargaron, ¿por qué no se murieron? Se tendrían que haber muerto. ¿O acaso es que el arca volaba solito y se ponía en el carruaje? ¿Por qué cuando se mueve el arca, alguien toca y ahí se muere? Probablemente se trate más bien de esta forma de releer la historia, ¿no? De decir, el famoso triunfo de David, que es la consolidación del arca, la consolidación del yavismo de Jerusalén, probablemente también fue el inicio de un gran debate en la religión israelita. ¿Y cuál fue el gran debate en la religión israelita? ¿Dios debe estar en el templo? ¿Es en realidad el templo el sitio para Yahvé? Pasa lo mismo con Salomón, solamente adelantando un poco lo que viene más adelante, ¿no? Como que el punto cúspide de la sabiduría, de la fastuosidad, de la opulencia salomónica, la construcción del templo. Pero es el inicio de su declive también, porque construye el templo bajo qué prerrogativa, bajo qué situación. Construye el templo con los impuestos que le comenzó a sacar a los pobres, y los pobres le comenzaron a reclamar, y ahí viene la división del rey. ¿Ok? Entendamos algunas cosas entonces del reinado y del famoso linaje davídico, ¿no? Ya estuve planteando algunas cosas anteriores. La figura regia de David, la figura real de David en el libro de Samuel. El libro de Samuel no esconde la idea de que David es el elegido, que David es el rey que debió reinar, que David es el rey que debió estar, ¿no? Y David era el que Yahvé había elegido, y es por eso que quien venga a gobernar a Israel debe ser del linaje davídico. Sin embargo, también los escritos de Samuel van a decir que David, que fue el rey elegido, no dejó de ser un ser humano que también que cayó bajo este monstruo gigante que es la injusticia, ¿no? Entonces, si hay una figura regia de David que debemos anhelar, es la figura del rey justo, ¿no? Del rey que fue escogido de lo vil y menospreciado, ¿no? Ahí surge esa teología, de lo vil y menospreciado, entonces nos levantó Yahvé. Pero cuando Yahvé nos levantó de lo vil y menospreciado, ¿qué hicimos con eso? Lo que hicimos fue velar por lo vil y menospreciado de la sociedad, o nos convertimos nosotros en aquellos que envilecen y menosprecian a otros. Creo que esa podría ser también como una gran lección teológica que nos está presentando este texto de Samuel. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros, a veces nos pasa como cristianos, ¿no? Decimos, Dios me sacó a mí de lo vil y menospreciado porque yo era tal, yo era cual, etcétera, y al final Dios me rescató. Y cuando me rescató Dios, entonces ahora sí yo tengo la capacidad de despreciar a todos los que son pecadores, e incluso no los voy a recibir en el templo. O sea, ¿es eso? ¿Para eso nos salva Dios? O sea, es un poco la cuestión que nos propone Samuel. David fue el elegido, David fue el fundador del reinado. Es más, anhelemos la llegada de otro David, o sea, de otro que desde lo vil y menospreciado rescate Dios para que pueda liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, tengamos siempre en cuenta que incluso aquello que escoge Dios puede caer en las manos de la injusticia. Y es por eso
que si hay algo que Dios quiere profundamente, es que siempre exista una voz a favor de la justicia. Y esa quizás estaba representada por estos dos grandes profetas que aparecen en esta sección. Natán, en la historia de David y Betsabé, y Gad en la historia del censo, ¿no? Porque Gad también es otro vidente que aparece en la historia del censo para reclamarle a David justamente su gran injusticia. ¿Y cuál es esa injusticia? Bueno, la injusticia de los censos no solamente era porque se contaban personas para decir, wow, qué rey maravilloso que soy, o cuánta población es la que tengo, se aumentó la población, sino que los censos en aquel entonces, bueno, hasta el día de hoy también me parece, pero en aquel entonces era mucho más fuerte, era porque se tenía que, o sea, se contabilizaba a la gente para proponer nuevas políticas tributarias, ¿no? Para proponer nueva administración tanto de la política como de la economía. Entonces, sabiendo cuántos eran, entonces ahí se podrían nombrar algunas personas para administrar la economía. ¿Y qué significa la administración de la economía? Pues significa a ver cuánto impuesto más le sacamos al pobre. ¿Es justo? ¿Eres justo, David, haciendo el censo? Parece que no eres tan justo. Dios o Yahvé está mirando tu injusticia y es por eso que Yahvé te pone en prueba a ti, para ver si eres realmente justo. ¿Y que le pone en prueba? Gad le dice, no, hay tres cosas que te pide ella. Una de ellas es que va a venir peste a Israel por 3 días. ¿Cuál eliges? Va a venir hambruna, va a venir otra cosa y va a venir peste. Entonces yo elijo la peste porque solamente por 3 días, ¿no? Porque yo sí quiero a mi pueblo. Ya. Viene la peste y casi se acaba todo Israel. ¿Y qué es lo que tiene que hacer David? Tiene que ir donde un jebuseo, o sea, tiene que ir donde un pueblo conquistado, ¿no? Porque él había conquistado Jerusalén, justamente había construido de la conquista que había hecho los jebuseos. Tiene que ir donde un jebuseo para decir, por favor, necesito un espacio para construir un altar a Yahvé para que vuelva la justicia a nuestra tierra, ¿no? Se humilló David, ¿no? Y eso viene desde la voz de los profetas. Entonces, vuelvo a insistir, el reinado davídico es un reinado que es, digamos, agradable ante Yahvé por estas situaciones, pero a la vez también criticado por la falta de justicia, y esa justicia proviene de estas voces de los profetas. Hay un antagonismo, sí, entre las narrativas de los relatos de la ascensión que exaltan a David con los relatos de la sucesión que nos presentan a un David en caída, ¿no? El Arca de Jerusalén y el proyecto del templo son los lugares donde se concreta el pacto, pero a la vez también son los lugares que centralizan demasiado a Yahvé. Nos presentan los relatos de Samuel a los consejeros del rey, a Aitofel, Usai y otros, gente de la corte, que en nombre de Yahvé dan consejos, pero nos dan consejos que provienen de una religiosidad que ya está corrompida por el poder. El yavismo es entonces una opción política y religiosa, sí, siempre y cuando apele a el tema de la justicia como algo fundamental que viene desde la voz de Yahvé. El linaje se funda, pero igual siempre va a ser puesto en cuestión en la medida que sea injusto, y pues el reinado davídico entonces es un reinado que no solamente está lleno de aciertos, sino también de dilemas propios de este gran rey. Termino solamente mencionando unos fuertes relatos antimonárquicos. Los fuertes relatos antimonárquicos son el caso de Betsabé, que ya hemos mencionado, es la corrupción y la violencia patriarcal que existe en la corte, ¿no? En 2 Samuel 13, y los apéndices, ¿no? Los apéndices que nos dicen que realmente ni siquiera mató a Goliat, y el otro que critican a David por la realización del censo. Se legitima el reinado entonces, pero a la vez se critica las injusticias del reinado. Se legitima el centralismo del yavismo a través del arca y el proyecto, aunque se dice de que el profetismo siempre estuvo presente para ser ese antagonista propio del yavismo del templo, tratando de golpear en contra de este sistema instaurado para avisar de que la justicia es antes
o es superior, en todo caso, al proyecto del templo. David es una especie de figura mesiánica, sí, mientras sea justo. Ok, vamos a detenernos allí y vamos a escuchar entonces en estos últimos minutos algunas de las preguntas y comentarios. Adelante, Jimmy. Buenos días, profesor. Una pregunta. Bueno. ¿Qué fue lo extraordinario que hizo el rey David para que sea considerado el Señor Jesucristo como hijo de él? Si el rey David cometió un sinnúmero de desaciertos, y uno de los principales fue el pecado de orgullo que cometió en el capítulo de 2 Samuel 24:1. Muchas gracias. Mira, lo que podríamos decir más bien es, o preguntarnos, es ¿por qué le llamaron a Jesús hijo de David? Y eso más bien estaba en la conciencia de los judíos. Recuerda que a Jesús le llaman hijo de David cuando el mesianismo de Jesús trataba de hacerse popular en el ámbito judío. Pero cuando ya sale del ámbito judío, ya no se utiliza el término hijo de David, ¿no? O sea, porque igual, ¿no? Que a los romanos o que cualquiera de los helénicos se les digan, él es hijo de David, pues bacán, chévere, ¿y quién es ese David? O sea, no nos interesa mucho. Entonces, lo que te podría responder más bien es, para los judíos que esperaban un Mesías, entonces decir que ese Mesías era hijo de David era como que le garantizaba la posibilidad de lograr llegar a un trono político, ¿no? En el gobierno de Israel. Pero cuando se fueron dando cuenta que realmente la misión restauradora o la misión liberadora de Jesús no implicaba la toma de un trono humano, sino más bien la instauración del reino de Dios. La instauración del reino de Dios, que es la crítica a todo sistema de poder humano, ¿no? Por eso es de Dios ese reino. Entonces, mejor hay que llamarle hijo de Dios, ya no hijo de David, porque hijo de David tiene una alusión fuerte a esta idea regia desde la perspectiva muy judía que espera que alguien venga y derrote a los romanos, ¿no? Entonces, más bien hijo de Dios porque es el que instaura el reino de Dios en este mundo, ¿no? Entonces, no es algo así como que fue tan bueno David que Jesús había que llamarle hijo de Dios. Más bien se supera eso de llamarle hijo de Dios, hijo de David, y se le pone a Jesús otros nombres, otros títulos cristológicos, ¿no? El título que más triunfa en Jesús en realidad es el título de siervo y el de profeta, ¿no? Más que el hijo de David mismo. Es más, en Marcos cuando decían hijo de David, decían, cállate, no digas nada, ¿no? Porque no era algo como que de repente hacía justicia a la misión de Jesucristo, ¿ya? Jaime. Adelante, Jaime. Estoy muteado. ¿Se escucha? Sí. Ahí sí. Los saludo a todos, profesor. Muchas gracias por la clase. Una consulta. Uno, con todo lo que hemos compartido, se da cuenta que David tuvo altos y bajos, como todos, finalmente. Pero me quedó la duda con respecto al acontecimiento de Goliat. Todos conocemos la derrota, digamos, de Goliat de manos de David, pero en el pasaje que compartimos, ¿no es cierto?, ahí en los apéndices del libro, parece darle a entender de que ocurrió de otra forma. Entonces, finalmente me queda la duda, ¿es realmente David quien derrota a Goliat o está aún en duda de acuerdo a los estudios? Eso no es. Más que de acuerdo a los estudios, es de acuerdo al escrito bíblico, ¿no? O sea, porque no es algo no es algo que pertenece a la crítica científica, sino es algo que está dentro del texto mismo. O sea,
lo que tú dices, tengo la duda, ¿mató David a Goliat o fue más bien el Hanán el que mató a Goliat? Entonces podríamos decir el deuteronomista tenía esa misma duda, ¿no? Entonces es por eso que en la compilación de sus escritos propone justamente estas narraciones paralelas, ¿no? Y las edita y las pone allí. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de decir, ojo, ¿no? ¿Qué es la obra histórica deuteronomista? La obra histórica deuteronomista es un compilado de relatos científicamente comprobados. No, son relatos de fe que tratan de reconstruir una historia. Y en esa reconstrucción de la historia era muy valioso decir de que David había matado a Goliat, pero también era muy valioso decir de que ese asesinato a Goliat probablemente estaba haciendo de David un personaje demasiado idealizado. Entonces, poner estas críticas favorecían quizás para establecer una especie de equilibrio en la conciencia del pueblo, ¿no? Y que no lo hizo el primer relator, sino los editores finales, que fueron los que estuvieron poniendo eso, ¿no? Y que, como vuelvo a decir, que a algunos editores posteriores no les gustó. Es por eso que Crónicas, ustedes saben que el cronista es el escritor del templo en la época posterior a Esdras, no más allá. Entonces a él no le gustó mucho porque él lo que quería es que se consolide la idea de una renovación davídica. Y entonces es por eso que él va a poner una edición mayor allí en este relato, ¿ya? Eso quizás podría comentar ante tu excelente pregunta, ¿ya? Ricardo. Dios les bendiga, buenos días. Disculpe que no pueda abrir la cámara en este momento. Dios les No te bendiga a preocupes. todos. Es que tengo la inquietud, es con respecto a David y Betsabé, con respecto a que los reyes, ninguno de ellos adulteraba. Es mi primera pregunta. Ninguno de ellos caía en adulterio. Pues hoy en día nosotros conocemos también obviamente que el adulterio está entre la mujer o el hombre, cualquiera lo puede cometer. Ahora, Betsabé pues era una mujer casada, a ella sí le cabe allí pues lo que nosotros conocemos como adulterio. Pero entonces mi inquietud es esa, entonces sería pensar que Salomón, con tantas mujeres que tuvo, no incurrió en este pecado tampoco, o cómo se pudiera explicar esto. Y lo otro es, no sé si los comentarios o los acercamientos a ciertas historias de la Biblia de pronto pudieran ser hipótesis, ¿no? De todas maneras, también vemos claro que está escrito en la Biblia que David mató a Goliat, ¿sí? Y hay varios estudios sobre eso y nomás la misma Biblia lo señala. No sé si son o solo hipótesis o comentarios de uno o de otro, que debiéramos pues analizarlo a más profundidad. Pero entonces me inquieta la primera pregunta que le hago. Entonces, en cuanto a los reyes, ninguno de ellos adulteraba. ¿El adulterio era solo para los demás? Gracias. Quizás te pueda contestar rápido también con la siguiente cosa, ¿no? Es interesante que cuando revisas todos los relatos deuteronomistas respecto a las historias de los reyes, nunca hacen Pascua, nunca celebran Pascua, nunca celebran fiestas. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no celebran Pascua? ¿Por qué no celebran fiestas? ¿Será porque todavía no tenían la ley? Y si todavía no tenían la ley consolidada como la que nosotros conocemos, entonces actuaban conforme a otras convenciones legales que en aquel momento existían, propias de los reinos de aquel entonces. Porque la primera vez que se celebra Pascua Pascua es después de Josías, o sea, en el tiempo de Josías. O sea que en Josías recién la ley comenzó a aparecer como un marco jurídico al cual habría que hacer caso. Porque, o sea, salvo solamente una mención que hay en la llegada de Salomón, no, tú debes guardar la ley, pero pues nunca aparece la ley en los relatos de David, de Salomón, nunca aparece tampoco, como digo, las fiestas, tampoco Moisés. Entonces con eso quizás te pueda responder, ¿no? La ley estaba ya registrada como para saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, o obedecían a otros marcos legales. De repente obedecían a otras lógicas legales, ¿no? Y es por eso que el adulterio
no era un asunto condenado, sobre todo para los reyes. 1 Samuel 8, que dice, si vas a nombrar rey, ten cuidado porque el rey va a quitarte a tus mujeres, a tus hijos, a tus riquezas, a tus viñedos, porque eso es lo que hace un rey. Amparado o legitimado por los imaginarios legales a los cuales había en aquel entonces. ¿Ya? Quizás esa podría ponerlo así como una breve respuesta. Vamos a escuchar una última pregunta porque se nos va el tiempo. Jorge, y ojalá nos alcance Ismael. Ok, respecto al templo que impulsó David y que después fue obviamente consolidado por Salomón y los demás reyes, ¿no? Y siguiendo la línea yavista quizás no era lo más óptimo, pero Jesús cuando fue al templo decía, esta es la casa de mi padre, y sacó a los ambulantes también a chicotazos, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliamos esa actitud de Jesús respecto al templo y a la probable injusticia de que exista eso? Dependiendo de qué evangelista leas. Porque si lees a un evangelista como de repente Mateo o quizás también el corto evangelio, algo de salvación tiene el templo. Pero si lees a Marcos, Jesús se presenta 2 veces en el templo. Uno para decir no que los ambulantes, sino que el templo es cueva de ladrones por la corrupción del sistema sacerdotal. Y la segunda vez ve el templo y dice ojalá que no quede piedra sobre piedra. Marcos, un antitemplo total. Entonces, dependiendo del evangelista que leas. Mateo, no tanto, porque Mateo era de los que formaba parte de la comunidad de Jerusalén. Y los de la comunidad de Jerusalén iban al templo. Hechos 3, por ejemplo, dice que Juan y Pedro iban al templo, ¿no? Pero los de la religiosidad galilaica de Marcos, esos estaban muy en contra. Y ahí podríamos decir, en todo caso, ¿cuál es el más original? Marcos es el más antiguo, ¿no? Entonces, si Marcos es el más antiguo, algo podría decirnos. Chicos y chicas, perdonen, pero se nos acabó el tiempo y ustedes tienen solo 10 minutos que tenemos que respetar para que ingresen a su siguiente clase. Un honor estar con ustedes y que Dios les bendiga. Espero que en nuestro camino nos reencontremos alguna vez. Gracias, hermana Leticia, también por todo su apoyo. Solamente una última consulta que alguien me decía. Creo que mandé el PowerPoint equivocado. No sé si se puede volver a mandar este nuevo PowerPoint. Ok, ya. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Profesora Abiud, bueno, reciba nuestro reconocimiento a nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas. Muchas gracias por estas 4 clases que nos ha enriquecido. Y bueno, queremos orar por usted, pidiendo que Dios pues siga bendiciendo su ministerio y todo lo que haga pues realmente sea guiado por el Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, bendito Dios, por la vida del profesor Abiud, por este llamado, Señor, en la docencia. Gracias porque nos acompañó por 4 semanas, nos ha acompañado durante estas 4 semanas, enriqueciéndonos con todo el conocimiento, Señor, a través de los diferentes temas tratados en clases. Bendice su vida, Señor, su familia, su ministerio. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.